Bienvenidos a Entre Leyes y Sentencias, donde desmentimos la justicia y te damos las herramientas para entender cómo funciona el sistema judicial en nuestro país. Si alguna vez has sentido que la justicia es un mundo lejano, que solo los abogados entienden y que no tiene nada que ver contigo, quédate. Porque hoy te vamos a demostrar que la justicia nos impacta a todos, incluso cuando no la vemos. Imagínate esto, una persona inocente es acusada de un delito que no cometió. Su vida está en manos de un juez, pero ese juez no llegó ahí por méritos, no tiene experiencia, no conoce bien el derecho. ¿Cómo crees que va a tomar su decisión? Ahora, imagina otro escenario. El juez que lleve el caso estudió durante años, pasó exámenes durísimos, fue escalando en el Poder Judicial con esfuerzo y sacrificio. ¿Notas la diferencia? Hoy queremos hablar de esa diferencia. ¿Por qué es tan importante que los jueces tengan carrera judicial? ¿Qué pasa cuando la justicia está en manos de personas sin experiencia? Para entenderlo, tenemos una invitada de lujo. Ella empezó desde abajo, literalmente. Trabajó sin sueldo solo para poder aprender. Se ha enfrentado a un mundo de hombres, un sistema que le exigía el doble solo por ser mujer. Y todo esto mientras criaba sola a su hija. Hoy, después de años de esfuerzo, es jueza de distrito y nos viene a contar su historia. Démosle la bienvenida a la jueza Jamie Medina Fuertes. Muchas gracias. Bravo. Buenas noches a todos, qué gusto estar aquí, gusto saludarlos y poder participar y dar un poquito de mí en esta entrevista. Gracias. Bueno, antes de empezar, vino tinto, vino blanco, carajillo. Carajillo está bien, pues, gracias. Gracias. Jueza, qué honor tenerla aquí. Antes de empezar con la parte seria, quiero que nos cuente un poco sobre usted. La gente escucha jueza y se imagina a alguien serio, con toga y martillo. Pero, ¿quién es Jamie Medina fuera del juzgado? Soy la persona más normal del mundo. Soy la persona que tengo mi rutina con mi pequeñita de casi 8 años, una mamá soltera que desde que se levanta hasta que anochece tenemos una rutina como cualquier mamá. En el interior de un hogar, como cualquiera de este país. Nada extraordinario, tratando de sacar adelante a mi familia, conformada por mi pequeña y yo, y apoyarla y estar en su desarrollo, en su crecimiento, y a la vez cumplir con este trabajo tan responsable y arduo que tenemos. No es nada del otro mundo, pero con mucha conciencia y con mucho trabajo día a día. Claro. Bueno, sabemos que su trabajo es 24/7 por el tipo de materia, pero ¿cuándo tiene un rato libre que le gusta hacer? ¿Tiene algún pasatiempo o algo que la relaje después de un día lleno de audiencias? Fíjate que hablar de tiempos libres cuando eres mamá trabajadora, crianza principal y con todas las obligaciones y responsabilidades que requiere la maternidad unitaria, es complicado tener un poquito de ratos libres. Pero cuando ya encuentro esa pequeña paz del día, me gusta hacer ejercicio, mi trabajo lo amerita por todo el estrés que tenemos día a día. Me gusta hacer ejercicio o leer un poquito de cualquier otra cosa, o una cosa tan simple y sencilla como sentarme en mi sillón a ver la tele. Un ratito, 20 minutos, 30 minutos es lo más maravilloso de mi día, un poquito de relax al día. Ay, me encanta conocer ese lado humano de los jueces. Porque muchas veces la gente los ve como figuras inalcanzables, casi como si no fueran personas normales. Pero detrás de cada toga hay una historia, un esfuerzo y una lucha. Y la suya es una historia que merece ser contada. Así que vamos a empezar desde el principio. Porque si hoy está usted aquí, es porque en algún momento de su vida decidió que quería ser parte de la justicia. Cuéntenos, jueza, ¿cómo fue su primer contacto con el Poder Judicial? ¿Siempre quiso ser jueza o la vida la fue llevando por ese camino? Fíjate, Pris, que te comento, entré al Poder Judicial Federal con la gran fortuna de que alguien conoció mi trabajo. Yo empecé en un despacho jurídico. Y alguien me vio mi evolución, mi entrega, mi responsabilidad y me dijo, ¿te gustaría entrar al Poder Judicial? Yo entré como meritoria al Poder Judicial y estuve de meritoria un poco más de 4 años y durante esos 4 años estaba como cazando los nombramientos en un juzgado, en un tribunal, aquí y allá, y en todos estuve aprendiendo. Fueron 4 años de aprendizaje,
desde conocer un expediente, foliarlo, sellarlo, rubricarlo, empezar a hacer acuerdos y posteriormente entrar a todos los cursos que se podía dentro del Poder Judicial, Claro. lo que es ahora la Escuela Federal Judicial, y posteriormente empecé a proyectar siendo meritorio. Cuando me dieron mi oportunidad de ser oficial judicial, yo ya era una servidora pública, le llamamos así, o una trabajadora del Poder Judicial que ya proyectaba, ya hacía proyectos de sentencia. Entonces, mi camino fue muy, no sé cómo llamarle, pero fue muy diferente a muchos, porque yo aprendí siendo meritoria. Entonces, yo hacía proyectos, yo hacía acuerdos, yo llevaba mesas de trámite siendo meritoria. Oh, Cuando yo llego de oficial, yo ya sabía proyectar. Y claro, nunca terminas de aprender. La verdad es que cada órgano jurisdiccional es un aprendizaje diferente, son proyectos diferentes, es analizar los asuntos jurídicos de manera diferente. Y pues así fuimos metiéndonos un poquito cada vez más a cada órgano jurisdiccional. Cuando yo soy oficial judicial y me dan mi base de oficial judicial, recuerdo en la ciudad de Uruapan, Michoacán, mi horario laboral era 16 horas wow. diarias. Me levantaba muy temprano y salía en las altas horas de la madrugada. Y son cargas de trabajo muy pesadas, muy impresionantes. A los 6 meses me dieron mi base, encontré un mundo de trabajo, fui trabajando para ir descendiendo poco a poco esas cargas de trabajo, sacando los expedientes más antiguos, llevando las diligencias que se tenían que llevar y no atrasar mis expedientes. Y así fuimos evolucionando un poco a poco. Después de ser oficial en Uruapan, Michoacán, durante un tiempo, se me da la oportunidad de regresarme a Morelia, Michoacán, de donde yo nací. Yo soy nicolaita. Yo estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Regreso a Morelia, Michoacán, me dan una oportunidad a través de un concurso para ocupar una plaza de secretaria. Entro al concurso, éramos 4 personas, 3, 4 personas, no recuerdo bien. Yo gano ese concurso y me dan mi primer nombramiento de secretaria. Obviamente las horas de trabajo no disminuyeron, fueron las mismas, pero ahora como secretaria. No pude quedarme en ese lugar, tuve que salir de mi tierra y llegué a la ciudad de Naucalpan, Estado de México, con unas cargas de trabajo igual de pesadas, impresionantes, con unas guardias comenzando a las 8 de la mañana, terminando a las 3, 4 de la mañana, regresando a las 7. Pero fue mi primer camino para ser secretaria. Seguimos así, me llevó después por juzgados de amparo penal. Mi materia fue siempre la materia penal, sin querer. Me hice penalista. La vida jurídica me llevó por la materia penal, tanto en procesos penales como en amparo penal. Pasé un tiempo por tribunal colegiado, pero la vida estresante me gusta. Entonces regresé a juzgado. Después me ofrecen, me dan la oportunidad de estar en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya en un centro de justicia, en el nuevo sistema. Tenía un año de haber arrancado en esta ciudad de Yucatán. Y empiezo en un centro de justicia como asistente de constancias de registro o secretaria de juzgado. Y aquí empezó esas ganas y en mi mente se empezó a forjar esa imagen de llegar a ser algún día juez. Llego aquí a Yucatán, soy mamá, después de un año de estar aquí, tengo a mi bebé, que es la única que tengo, y crecen aún más las ganas. ¿Por qué? Porque ya no solamente soy yo, es mi pequeñita, a la que tengo que mantener y darle una educación diferente o una buena educación, y además pues hay que trabajar para pagar las nanas también, porque el trabajar implica no estar en casa. Ella empieza pues a crecer con una mamá bastante ocupada en un centro de justicia. Trabajaba 12 horas diarias, llegando al centro de justicia a las 8 o 9 de la mañana, saliendo a las 10 de la noche. Y te encuentras ante una realidad muy dura para las mamás que trabajamos, porque te das cuenta que o trabajas para poder mantener a tu familia o te dedicas al 100% al hogar. Y eso te implica olvidar un poquito tu maternidad al 100% porque tienes que dedicarte a otras cosas. Entonces ahí empezó esa semillita en mí de querer ser juez algún día, porque algún día iba a ser el ejemplo de una pequeñita.
en la que su mamá, a base de esfuerzo, trabajo, estudio arduo todos los días, podía lograr sus metas y cumplir sus sueños. Y así pasó. Después de 8 años en el Centro de Justicia de Mérida, Yucatán, entré a un concurso hace 2 años, no quedé por cuestiones también curiosamente de maternidad, porque fue un concurso escolarizado en el que la etapa de escolaridad yo no podía tener a mi hija en la Ciudad de México y ir a clase. Entonces fue ahí un shock muy grande y una preocupación muy grande porque la tuve que dejar con la nana, una nana que me recomendaron a última hora. La tuve que dejar con esa persona y fue muy duro para mí. En algún momento, en una semana de esas tantas que fuimos, empecé a notar que las cosas no estaban tan bien en casa con mi hija. Y en esa semana tuve malas calificaciones, una en específico, y fue lo que hizo que no pasara mi concurso. Vine a casa el fin de semana que pude y me la llevé. Entonces tuve a mi chiquitita, mi hija tiene muchos conocimientos de juez, porque estuvo conmigo en el aula. Me consiguieron un espacio en una escuelita donde podía estar súper bien cuidada en lo que yo entraba a clases, pero estuvo conmigo 12 horas en clases durante 2 días. Entonces, pues, sí es pesado, es complicado el querer cumplir toda esta trayectoria. Y fue hasta el siguiente concurso donde por fin mi nombre aparece en la lista y pues tengo 7 meses ya de jueza, 8. Ok, nos acabas de contar que empezaste como meritoria, es decir, trabajando gratis para poder entrar al Poder Judicial. ¿Nos puedes contar un poco de más qué es ser meritoria y cómo fue esa etapa y qué le motivó a seguir adelante? Ser meritoria, como lo dices tú, trabajas gratis, pero aprendes mucho, ¿sí? El Poder Judicial en aquel entonces nos permitía y nos daba la oportunidad, y yo siempre lo vi así, como aprender lo que hacen en la carrera judicial, que no te pagan, pero aprendes mucho. Entonces, te dan una responsabilidad grande, porque el estar dentro del Poder Judicial es una gran responsabilidad aún y de meritoria. Tienes que hacer las cosas bien. Los expedientes dependen a veces hasta de los meritorios, ¿no? De que estén bien foliados, bien rubricados, bien sellados. Anteriormente los sistemas no había el sistema electrónico que hay ahorita, y los expedientes eran sujetos de revisión desde la primera hoja hasta la última y tenían que estar totalmente correctos. Y los meritorios apoyábamos mucho con esa parte. Después, pues vas ascendiendo hasta de meritoria, ¿no? Entonces, empiezas a hacer proyectos, acuerdos, como te comentaba hace un momento, y esto pues va creciendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entras al Poder Judicial Federal, pasan 2 cosas. O te encanta esa vida y estás dispuesta a sacrificar horas de tu vida personal, horas de tu vida familiar para continuar esa carrera, porque es una carrera muy bonita, es una carrera en la que logras subir a base de estudio y a base de esfuerzo y a base de dedicación, con independencia de que seas hombre, de que seas mujer. Y así lo vas logrando poco a poco. Entonces, mi mayor motivación era esa. Entonces, fue una oportunidad para mí. Yo no tenía nadie que me recomendara, yo no tenía nadie que me apoyara. Era la primera abogada en la familia. Entonces, fue como, aquí sí me pueden ver. Si yo me esfuerzo y si yo estudio todos los días, aquí sí me pueden ver. Y esa fue mi principal motivación. El prepararme, estudiar, trabajar día a día para lograr ascender y lograr conseguir mis metas, ¿no? En aquel entonces mi meta no era ser juez, te soy sincera. Mi meta era ser oficial judicial y que me dieran mi base. Claro. Bueno, si hoy tuviera enfrente a la Jamie Medina de 20 años, que apenas estaba empezando en el mundo del derecho, ¿qué le diría? Que no hay imposibles. Que no hay imposibles, que puedes lograr lo que te propongas y que todas esas metas van a costar, pero se van a concretar algún día. Pasen muchos años, pasen pocos. Para mí fue una carrera muy ardua, de muchos años, pero lo logré. Entonces, si yo pudiera regresar, le diría, no hay imposibles y no te rindas, porque lo vas a lograr. Ay, qué bonito. Bueno, y por lo que nos contó, sabemos que su carrera ha implicado grandes sacrificios personales, como mamá. ¿Cómo afectó su trabajo, esas relaciones personales y su vida familiar, su vida como madre?
el Poder Judicial te deja solo. El camino del Poder Judicial es muy solitario. No llegas a las reuniones familiares, no acudes muy seguido a ver a tus papás cuando viven en otra ciudad. Es complicado llegar. Las comunicaciones se hacen a través de teléfono, porque el Poder Judicial te exige mucho. Materia penal, estás de guardia hasta sábados y domingos y no podemos decir, hoy no puedo porque tengo un compromiso familiar. Estamos casados con el Poder Judicial. Y el casarte con el Poder Judicial implica que a veces no puedes tener dos amores en la vida. Y muchas veces los sacrificados son la familia, las relaciones personales. Y es una lucha constante el solventar tu vida familiar y tu vida laboral. Y por eso muchos servidores del Poder Judicial vivimos solos. Claro. Porque no hay personas, si no está dentro y no te entiende este rol de vida que escogiste, es muy difícil que permanezcan a tu lado. Y terminamos siendo mamás solteras, total, siendo papás solteras, o te casas, o te enamoras de alguien que trabaja en lo mismo que tú, porque bien son las únicas personas que te entienden. Sí, bien se dice que es muy difícil que otra persona entienda la vida laboral del Poder Judicial de la Federación. Así es. Bueno, el ser mamá soltera en una carrera tan demandante como la suya debe haber sido un reto inmenso. ¿Cómo logró equilibrar su rol de madre con las largas jornadas de trabajo en el ámbito penal, como usted dijo, que es 24/7? No sé si lo he logrado todavía. Lo intento. Mi día a día, como te lo comenté, es un esfuerzo diario, un esfuerzo constante para tratar de equilibrar todas esas partes. Es complicado, pero aún y cuando estés en ese trabajo, en mi caso, pues siempre he sabido que mi prioridad es mi hija. Entonces, ese ser pequeñito que me acompaña a todos lados, tengo que organizar mi vida en torno a su bienestar, a su buen desarrollo y a su educación. Y obviamente todo eso lo tengo que empalmar, lo tengo que hacer armonioso con mi jornada laboral. Y pues es un reto cada día. No te puedo decir que ya está todo debidamente controlado porque con niños no se puede. No, claro. Pero tratamos de hacerlo y trato de hacerlo. Tengo un equipo de trabajo maravilloso ahorita, que eso me hace una vida laboral más aceptable y más fácil en esos retos que nos llegan día a día. Y pues es eso, es como un día a la vez en la maternidad. Pero además déjenme decirle que ese ser pequeñito es una niña muy independiente, inteligente y preciosa. Gracias, lo sé. Pero bueno, hoy en día se habla mucho de la importancia de que los jueces tengan experiencia y formación en el Poder Judicial, la famosa carrera judicial. Usted vivió la transición del sistema en el que se podían designar jueces sin existir una preparación y experiencia, a un sistema en el que se ganaban los puestos por mérito, mediante concursos de oposición. ¿Cuál fue la diferencia entre un juez de carrera y uno que no lo es para su perspectiva? Fíjate que antes no había elecciones. Antes se podían designar a los jueces hace muchos años. Los designaba algunos ministros de la Corte, a veces los órganos altos del país, del Poder Judicial, los designaban. Pero creo que tenían esa sensibilidad de saber a qué persona le daban el cargo. Obviamente, las cosas cambian, las cosas evolucionan, algunas personas sí funcionaban, algunas creo que no tanto, claro, porque al final del día eran perspectivas personales. Va pasando la transición y empiezan a existir los exámenes de aptitud, así le llamaban antes. Y los exámenes de aptitud, lo que nos trae al Poder Judicial es una mayor certeza que aún y cuestiones personales como las formas de ser, como llevar a un órgano jurisdiccional, podían cambiar, a lo mejor unas buenas, unas no tan buenas, unas gratas, no tan gratas, pero nadie podía poner en duda esa capacidad jurídica que tenían las personas que llegan a través de un examen. Totalmente. Y eso te hace apto
para estar a la cabeza de un órgano jurisdiccional y te hace apto para resolver un problema jurídico. Y todos esos estudios que no te hacen estudiar, Pris, no te hacen estudiar un mes, 2 meses, son años de preparación para un examen para juez. Yo tardé 2 años, un poco más, de estudios de todos los días para yo poder lograr pasar mis exámenes para juez. Claro. Porque si no pasas los exámenes, así seas la persona más buena onda y la persona que te lleves muchísimo, muy bien con los altos mandos de este órgano o de este poder judicial, lo cierto es que no pasas los exámenes, los tienes que acreditar. Sí. Entonces, eso te da una garantía de que cuando lleguen los asuntos a ese juzgado o con esa persona tiene la capacidad jurídica para poder resolver un problema jurídico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Por ejemplo, los jueces del sistema penal acusatorio ya resolvemos a lo que las partes nos dicen en una audiencia. Si no tenemos la capacidad para resolver un problema jurídico a bote pronto, válgame la expresión, y discúlpeme la expresión, sí. De tener los conocimientos necesarios para con lo que me dice una parte, con lo que me dice la otra, con lo que me refutan ambas, poder yo determinar y poder determinar o decir una resolución lo más apegada a la justicia y al derecho. Claro. Aquí la pregunta es, alguien que acaba de salir de la carrera, alguien que no tiene esa preparación, ese estudio en todo lo que se requiere para poder tener y resolver un problema jurídico, va a ser el apto y el capacitado y el mejor perfil para resolver problemas jurídicos. Y la cuestión es que se va a notar. En una audiencia se nota si entiendes o no entiendes un problema jurídico. Claro. En una audiencia... Es en vivo. Claro. Ahí nada es preparado. Claro. ¿Sí? Ahí tienes que entrar a la audiencia y resolver. Y la verdad, no sé cómo alguien que no tenga toda esa capacitación de años de una carrera judicial de 18, 22 años, que es el promedio que más o menos tiene un juez, no sé si vaya a haber la misma calidad en una sentencia judicial que de alguien que tiene carrera judicial. Yo creo que el vivo ejemplo es usted. Nos lo acaba de contar, que no pasó un examen por ser mamá. Y pues el Poder Judicial tampoco tiene que ver eso. O sea, yo creo que tampoco pudo decir, pues es mamá soltera, no sacó el mejor promedio, que sea jueza. Simplemente dijo, no sacaste el promedio que se necesitaba, teniendo los años de experiencia. Y hasta que llegó la otra oportunidad. Sí. Felicidades. Gracias. ¿Qué características ha visto en jueces de carrera judicial que los hacen mejores impartiendo justicia? Creo que ya hablamos un poco de esa pregunta, pero ¿habría algún punto más característico que haya visto en un juez de carrera judicial en un juez que impuso en su momento el poder? Fíjate que la carrera judicial te da no solamente los conocimientos, te da el temple, te da el manejo de estrés, porque estar en una audiencia, estar ante un asunto complejo, es muchísimo estrés. Es cómo voy a resolver esta situación o cómo voy a resolver este problema jurídico. Y el Poder Judicial, y la carrera judicial creo que te da ese temple de si tienes la experiencia para poder resolver ese problema jurídico, la experiencia te va a dar la ecuanimidad y ese temple para poder pensar en la soledad de 4 paredes, porque así se toman las decisiones, en cuál va a ser la mejor resolución para este asunto. Creo que esa es una gran diferencia. Toda esta experiencia que te da la carrera judicial te hace llegar a la mejor solución. Si tú no tienes una experiencia en resolver problemas jurídicos, ¿cómo vas a poder determinar cuál es la mejor solución? Claro. A lo mejor vas a encontrar una, pero a lo mejor no vas a tener la visión o la capacidad para decir, tengo 3 problemas jurídicos, o tengo este problema jurídico, perdóname, y estas posibles soluciones. ¿Cuál es la mejor? ¿Y cuál es la más acertada? ¿Cuál es la más legal? ¿Y cuál es la más justa? Claro. Creo que ese es un panorama muy amplio que te da la experiencia en la carrera judicial. Bueno, ¿cómo cree que los recientes cambios en el Poder Judicial afectan a los ciudadanos comunes? Ahora sí que a aquellos que no están dentro
en el mundo del derecho? Los afectan de manera, lo equiparo como cuando pasa un sismo, ¿sabes? El sismo empieza abajo, empieza a simbrar y termina derrumbando hasta lo que está más alto, ¿no? Nos va a afectar a todos. Sí. Nos va a afectar a todos porque todos tenemos problemas. Somos parte de una sociedad. No solamente el vecino, el ciudadano, una asociación civil, una persona moral. Todos tenemos problemas jurídicos, la mayoría. Y imagínate, o imaginémonos que hay una persona inocente que está bajo un proceso penal o está detenido y nos encontramos a lo mejor ante el posible análisis de varios datos de prueba que llevan a la audiencia inicial y si el juez no tiene la experiencia, la capacidad de valorar esas pruebas, de darse cuenta que a lo mejor si tú determinas una no vinculación porque no hay suficiencia probatoria de un ministerio público y que él pueda seguir investigando sin necesidad de que las personas que al menos en ese momento no está acreditada una probable responsabilidad tengan que estar en la cárcel y pudiendo estar afuera y mientras el Ministerio Público sigue investigando. Claro que nos afecta a todos. Y le va a afectar a esa persona y le va a afectar a la otra persona que detienen en similares circunstancias y le va a afectar a todas aquellas personas vulnerables del sistema, vulnerables de cualquier circunstancia que pueda pasar. Los jueces nuevos no van a conocer perspectiva de género, no van a conocer de cómo juzgar a los grupos vulnerables como indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de violencia, los migrantes, todos esos grupos vulnerables que requieren un análisis diferente conforme su entorno, conforme su contexto, a una persona que no tiene ningún tipo de vulnerabilidad. Entonces, todo eso, Pris, requiere mucho estudio y mucho análisis previo. Si no hay una persona que no sabe identificarlo, porque eso no te lo enseñan en la universidad, ¿cómo vamos a tener la seguridad de que esos grupos vulnerables van a alcanzar una justicia real acorde a sus cuestiones de vulnerabilidad? Creo yo que siempre los más afectados van a ser los grupos vulnerables y van a seguir siendo vulnerados. Cuando no tienes una justicia debidamente preparada, una justicia debidamente acorde a las circunstancias, estamos en un país en el que tenemos muchos grupos vulnerables y vulnerados. ¿Cómo nos van a garantizar que se va a aplicar esa justicia? Claro. Que llega hasta una justicia social también, ¿no? Ahorita que hablaba de el conocimiento, creo que pude hilar un poquito mejor en cuanto a que toda la carrera judicial podría llegar a ser como la diferencia entre un licenciado en administración y ya un doctor en administración, que tuvo que hacer la licenciatura, después la maestría y después el doctorado. Y el conocimiento de un licenciado en administración es muy diferente al de un doctor. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Okay. ¿De la especialización? Sí, claro. Y el derecho y la justicia pueden parecer temas muy técnicos para la mayoría de la gente. ¿Cómo le explicaría a alguien que nunca ha pisado un juzgado por qué es importante que los jueces estén preparados? Ya nos dijo por qué cree que tiene ese conocimiento, pero fuera de eso, ¿qué implicaría más? Creo que sería bueno hacerles del conocimiento, saber a la población en general, uno, que tienen al alcance de poder asistir a las audiencias, porque son públicas. Cuando las personas acuden a una audiencia, se pueden percatar de todo lo que pasa ahí adentro. ¿Sí? Nada es armado, nada es actuado, todo pasa en tiempo real, todo va aconteciendo conforme a todo lo que van diciendo las partes. Y al menos en mi caso, y creo que muchos jueces lo hacen, así lo tengo entendido, o conozco varios que lo hacen, que en una audiencia te explican, ¿sí? Aparte, no estamos acostumbrados a utilizar unos términos jurídicos tan técnicos, porque, por ejemplo, en mi caso, el derecho penal va encaminado a las personas, a los justiciables. Entonces, tratamos de explicarles lo más que se pueda qué es lo que pasa en ese asunto. A la población en general, si no tiene un asunto jurídico que atender, pues yo sí les diría que pueden acercarse a todos nosotros, a los empleados del Poder Judicial, a que pregunten
A veces la sociedad no pregunta por el temor a que no les contesten, pero de verdad que el servicio público está cambiando, el Poder Judicial ha cambiado en ese aspecto, se acercan y pueden preguntar y se acercan y pueden, todas las personas que estamos ahí alrededor tenemos la posibilidad y la disponibilidad para explicarles qué es lo que pasa. Claro. Obviamente son cuestiones, creo yo que también no es algo que le interese a la mayoría de la población saber qué pasa, pero también hay gente encaminada o quiere saber qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y es cuando abrimos estos espacios, bueno, yo no, ya me estoy colando, ¿verdad? Ajá. Ustedes que hacen estos espacios tan increíbles que podemos explicar Gracias. un poquito más y esperemos que esto sirva para que las personas que nos escuchen sepan que pueden acercarse a nosotros y pueden preguntar y podemos estar ahí para ellos, porque al final del día somos personas que damos un servicio público. Y ese servicio público es muy fácil explicarse, a lo mejor con ejemplos, o a lo mejor con una explicación más acorde o más en corto, para que ellos puedan entender qué es lo que hacemos realmente. ¿Sí? Sé que es complicado, sé que a lo mejor nadie quiere ir a una audiencia, a lo mejor pudiendo hacer otra cosa, ¿no? Claro. Pero creo que también es de parte de la responsabilidad de todos nosotros de saber qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y yo creo que igual de que tengan más el conocimiento de cómo es el Poder Judicial. Yo me acuerdo de estar hablando con una persona que le contaba que existe la Defensoría Pública y no tenía el conocimiento de que existía. Y uno de los comentarios me dijo, ay, no, eso solo en Estados Unidos. Y de que son gratuitos, ¿no? Y son gratuitos, completamente. Entonces, ellos pensaban que solo en Estados Unidos existía eso y en México no. Y existe la Defensoría Pública gratuita para todo, para un amparo, para llevarte tu caso penal, para todo. Entonces, creo que sí es importante que tengan ese conocimiento. O que La a veces población se en sientan, general. ¿no? Que a veces sientan que se sienten solos o sientan que no pueden con algún problema jurídico porque no tienen el dinero para un abogado. Sí. Pero al final del día sí hay alguien que te puede ayudar y es de forma gratuita. Por ejemplo, cada vez que yo tengo una audiencia les digo a los imputados o a las personas detenidas que existe un defensor que no le va a cobrar honorario alguno, que no le va a cobrar dinero alguno, porque lo paga el Estado. Claro. Y que aparte son servidores públicos sumamente eficientes y sumamente capacitados para que hagan su trabajo. Claro. Porque estamos en constante preparación y ellos no son la excepción. Entonces, yo creo que sí, es necesario que nos acerquemos un poquito más a la gente y que lo sigamos haciendo y que les hagamos o que les demos esa confianza para que pregunten y nosotros tengamos esa facilidad para poder orientarlos en sus dudas, ¿no? Bueno, ya hablando de todo esto, si pudieras transmitirle un mensaje a los ciudadanos sobre la importancia del Poder Judicial de la Federación en su vida diaria, ¿qué les diría? Que el Poder Judicial está para ayudarlos, para servirles. Estamos aquí para trabajar para ellos, para que la justicia sea real y verdadera. No solamente a los que pueden pagar a un abogado, para los que tienen la capacidad económica para poder defenderse, sino para todas las personas que tienen un problema. Que estén sabidos y que sepan que nosotros no nos fijamos en los nombres, nos fijamos en los problemas que tienen las personas, en que son personas las que están en esos expedientes, no son hojas, son personas, son vidas, son problemas que tienen y que no solamente ellos, que tenemos todos. Claro. Todos estamos supeditados a tener algún problema jurídico, algún problema legal y que al menos de mi parte siempre cuando analizo un asunto, lo analizo pensando que pudiera ser yo el justiciable o la persona que está en ese expediente y lo hago de la mejor manera porque así me gustaría que juzgaran o que vieran mi asunto, ¿no? Creo que es eso, creo que sepan, que estén sabidos de que trabajamos para ellos. Perfecto. Yo creo que muchas personas creen que los jueces están lejos de la realidad de la gente. Desde su experiencia, ¿cómo puede un juez o una juez acercarse a la sociedad y generar confianza en su labor? Yo creo que desde nuestro juzgado, ¿sí? Darles esa confianza de preguntar, desde el momento en que los saludas, en el momento en que les preguntas cómo se encuentra hoy, cómo se siente, si necesitan algo, por favor, estamos en una audiencia,
pero somos personas, somos seres humanos y que podemos hacer una pausa, podemos atender cualquier circunstancia, cualquier duda, ya sea en audiencia, ya sea en un pequeño receso que se haga, pero sí quitarnos esa, y creo que ya lo hemos hecho, creo que somos una generación de jueces más empáticos, más humanos, más acercados a las personas. A mí me ha tocado personas que llegan a las audiencias, que se sienten mal, que mandamos traer a la ambulancia, yo paro mis audiencias y ¿saben qué? Primero revísenlo, traigan la ambulancia, traigan el doctor, chequen que él está en perfectas condiciones para continuar con una audiencia, porque al final del día las audiencias causan estrés y obviamente que son problemas, vuelvo a lo mismo, son problemas en los que están esas personas y a mí no me cuesta nada parar una audiencia 1, 2, 3 horas con tal de que esa persona se encuentre bien, ¿no? Claro. Que esté bien saludable y ya después podamos proseguir. ¿Qué es lo que hago yo? No solamente hago una pausa y mando a llamar a la ambulancia, salgo a ver, preguntarle de manera personal cómo se siente, cómo se encuentra todas las partes enfrente y ver para que esa persona se sienta importante, porque es importante. Claro. ¿Sí? Nuestro trabajo no existiría sin ellos. Entonces, eso es lo que debemos de hacer y creo que estamos trabajando en ello para que ellos sientan que no solamente es la persona con la toga y el marrete y el martillo que está ahí del otro lado y es inalcanzable, sino que esa persona que tenemos una investidura, pero que nos preocupamos por ellos. ¿Sí? Increíblemente, esa persona sale y le comenta al vecino, al pariente, que hubo una jueza o un juez que lo trató de manera muy humana. Y creo que solamente de esa manera podemos ir cambiando la perspectiva de un juez duro totalmente inalcanzable, pues. Inalcanzable y totalmente fuera de cualquier percepción humana, ¿no? Claro. Después de tantos años en el Poder Judicial, que fueron bastantes, ¿qué le da esperanza en el futuro de la justicia en México? Yo creo en la humanidad, creo en las personas, creo que hay personas responsables, creo que con independencia del sistema que lleguen a ser titulares, espero que quien llegue sea una persona comprometida con el servicio público. Claro. Y que sepan que el estar al frente de un órgano jurisdiccional no es una gracia, es una responsabilidad muy grande. Y esperemos, y yo espero de verdad que lo tomen así, y que se conduzcan como un servidor público, como esa persona que debe de tener ética, imparcialidad, que debe conocer todos los temas jurídicos y que debe de estar preparándose día a día para impartir su trabajo con la mejor profesionalidad que amerita el cargo, ¿no? Bueno, ya estamos terminando y para cerrar con algo más personal. Después de todo lo que ha vivido, si tuviera que definir en una palabra lo que significa ser jueza, ¿cuál sería y por qué? Compromiso. Compromiso porque esto requiere mucho compromiso, requiere mucho que des diario, todos los días, que des lo mejor de ti y que sepas y que te comprometas a que una misión en tu vida es servir para lograr una sociedad mejor. Creo que eso sería lo más importante. Bueno, pues jueza de carrera judicial Jamie Medina, muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Lo que nos ha contado hoy nos ayuda a entender por qué la preparación y la experiencia en el Poder Judicial son fundamentales para impartir justicia. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Leyes y Sentencias. Gracias por invitarme. Gracias, Flor.